Hoy estamos en Sevilla para hacer una asamblea de delegados, delegadas, en un camino que nos tiene que llevar a recorrer todo el país, a hablar con el máximo número de delegados y delegadas, de trabajadores y de trabajadoras, para explicar, desde luego, el acuerdo en relación con la reforma laboral, pero no solo el acuerdo en relación con la reforma laboral, también el acuerdo de pensiones, también la subida del salario mínimo interprofesional. Creo realmente que acabamos el año 21 y empezamos el año 22 con acuerdos muy importantes para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Un acuerdo de pensiones que ha situado las pensiones en los mismos términos que estaban antes de la crisis, es decir, la revalorización se hace con el IPC, un acuerdo de pensiones que garantiza el sistema para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Es la primera vez en la historia de la seguridad social en nuestro país que se hace un acuerdo que es para mejorar. No se empeora en ninguno de los parámetros de los pensionistas actuales, sino que se introducen mejoras para los pensionistas y las pensionistas actuales y futuros. Una reforma laboral que trata tres aspectos que son los que han sido objeto de negociación. El resto de cuestiones de las que se habla no han estado en la mesa de negociación, quedan pendientes por negociar. Hemos conseguido revertir toda la reforma que se había hecho el Partido Popular, o sea, derogar toda la reforma que había hecho el Partido Popular en relación con los temas de negociación colectiva. Hoy los convenios tienen ese carácter indefinido. Los convenios hoy no caducan, se recupera por tanto la ultraactividad. Hoy los convenios colectivos del sector están por arriba de los convenios de empresas, es decir, las empresas multiservicios tienen muy poco espacio en nuestro país en los próximos años, y eso va a generar aumentos de salario, está generando ya para muchas personas de miles de euros anuales, es decir, una camarera de piso puede cobrar 5.000 euros más al año si estaba trabajando en una empresa multiservicios, porque se le va a aplicar el convenio del sector de la hostelería, no se le va a aplicar el convenio de su empresa, y eso ocurre lo mismo con conductores que pasan en torno a los 7.000 euros más anuales. Desde ese punto de vista, por tanto, es una cuestión que tiene un gran valor para nosotros. Lo tiene la contratación, y creo que en la contratación no estamos ante una derogación, estamos ante un cambio radical con lo que venía pasando en nuestro país hasta este acuerdo. Es decir, el contrato normal, el contrato natural en nuestro país no será el contrato temporal, sino que será el contrato indefinido. En ese sentido, bajar de más de 40 modalidades de contratación que había a 6, prácticamente 6, 2 de carácter indefinido y 2 de carácter temporal, creo que demuestra hasta qué punto hay un cambio radical. El contrato indefinido será el contrato normal, natural, y tendrá la variable que tiene que ver por si el contrato es de temporada, será el fijo discontinuo, o si es a tiempo parcial, el contrato fijo a tiempo parcial. Pero en todo caso, de temporales solo podrá haber con un periodo máximo de 6 meses, ampliable a 12 por negociación colectiva, que no podrán acumular más de 18 meses durante un periodo de 24 meses. Eso nos da una idea de los cambios radicales que se introducen en esta reforma y que, como antes decía Unai, creo que van a tener un resultado muy positivo en muy poco tiempo en relación con la estabilidad en el empleo de las trabajadoras y de los trabajadores de nuestro país. El acuerdo sitúa a los ERTEs como un instrumento normal en las relaciones laborales de nuestro país, para las catástrofes naturales, para los problemas que se puedan ocasionar como consecuencia de los cambios productivos en las empresas. No habrá que acudir al despido, tendremos el ERTE para poder hacer ese puente, y además un ERTE que tiene que servir también para formar a los trabajadores y a las trabajadoras. Y finalmente, hoy venimos a Sevilla, después de ayer, firmar un acuerdo extraordinariamente importante, de una manera muy especial para las andaluzas y los andaluces, que es la subida a 1.000 euros del salario mínimo interprofesional. El sector de la agricultura, pero también el sector de servicios se va a ver afectado de manera extraordinariamente positiva. Para nosotros será un hito el poder llegar a los 1.000 euros.
en ese camino hacia el 60% del salario medio que conseguiremos en el año 23. Hay voces en la patronal que contradictoriamente con lo que dicen en otras ocasiones querrían un salario mínimo interprofesional específico para Andalucía. Nosotros creemos que el salario mínimo interprofesional justamente tiene que tener ese carácter estatal y ese carácter de escoba para todas aquellas trabajadores y trabajadoras que se han quedado fuera de su convenio colectivo o que su convenio colectivo es muy bajo. Y especialmente para nosotros tiene interés la aplicación del salario mínimo interprofesional en Andalucía. Si los empresarios de este país hubieran cumplido con los compromisos que firmaron con nosotros en el año 18, hoy no tendríamos ningún convenio colectivo en ningún lugar de España por debajo, que tuviera un salario por debajo de los 1.000 euros. Como no han cumplido, ahora lo tendrán que hacer porque el salario mínimo interprofesional es imperativo y de obligado cumplimiento. Pero podían haberlo hecho como lo tenían que haber hecho en el año 20 y haber cumplido con su palabra, que es lo que firmaron en el acuerdo al que llegamos. Creo que va a ser un elemento dinamizador, va a crear empleo. Las personas que ganan 1.000 euros no ahorran el dinero, no lo dejan en el banco, lo utilizan para poder vivir en mejores condiciones y eso a la vez también es su motor que genera más empleo, que ayuda a que la economía funcione. Por tanto, hoy es una asamblea positiva. No muchas veces tenemos la oportunidad de reunirnos con nuestros delegados y nuestras delegadas para hablar de cuestiones tan positivas como las que hemos conseguido. Hace mucho tiempo además que el sindicalismo no tenía acuerdos de estas características para trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras, y a mí me parece que ahora lo importante es explicarlo y que se aplique.